Pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces inicio con 3 preguntas. ¿Cuántos le hemos dicho a alguien tenga fe? Así usted no tenga fe, usted le dice a alguien tenga fe. ¿Cuántos le han dicho a usted tenga fe? Pero ¿cuántos hemos sido debilitados en la fe? Creo que todos, ¿verdad? Hemos sido debilitados en la fe. Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando la fe se acaba, cuando la fe se acaba la persona se marchita. ¿Por qué? Porque a través de esa fe es que nosotros esperamos un mañana. Tenemos un proyecto. A través de que esa fe está en nosotros, podemos decir, hay una expectativa de algo. Pero cuando la fe se marchita, se nos empiezan a morir proyectos, sueños, viene tristeza, aún hasta se pierde la motivación del arreglo personal. Pastor, eso no dice la Biblia. Pero usted vea una persona pesimista que anda sin fe y verá que ya ni ganas tiene de bañarse. Bueno, eso pasa en mi pueblo. ¿Por qué? Porque la fe habla y el diablo trabaja como enemigo que todos tenemos en acabar su fe, acabar mi fe, en acabar la fe de la humanidad. Que la gente vea todo imposible. Por eso es que el diablo trabaja con el temor, trabaja con la duda y trabaja con la razón. Entonces esas 3 cositas son los enemigos principales de la fe. Diga, ¿qué les dije? La duda, el temor o miedo, como lo quiera llamar, y la razón. Esos son enemigos que tiene la duda, tiene la fe. Dios trabaja a través y con tu fe. Diga, yo voy a tener fe. Yo voy a poner fe y Dios va a poner el milagro. Creo que eso nos corresponde a nosotros. Poner un poquito más de fe. Entonces la vida con Dios tiene un alto porcentaje de fe. O sea, nosotros caminando con Dios necesitamos ejercitar la fe. Porque a Dios no le vemos, estamos creyendo que Él está en este lugar. Por fe creemos que somos salvos, por fe creemos que Dios va a hacer un milagro, por fe creemos que Dios nos va a sanar, por fe creemos que Dios nos va a prosperar, que Dios va a bendecir nuestra vida, que Dios va a hacer cosas con nuestros hijos, que Dios va a restaurar el hogar, que Dios va a restaurar a mis hijos, que Dios va a hacer muchas cosas. Pero esto es a causa de la fe, que creemos que Dios lo va a hacer, que Dios es suficiente para hacer lo que le estamos pidiendo. ¿Está ahí conmigo? Entonces, cuando algo nos quita la fe, cuando ese algo viene, nos ataca y destruye nuestra fe, nos hacemos esclavos de ese algo que nos acaba la fe.
Empezamos a ser esclavos de eso. ¿Ve? Y de verdad, si una vida cristiana está sin fe, porque le digo, no estamos viendo. O sea, solamente el estar aquí sentados tiene una razón, y es que creemos en un Dios invisible que hace todas las cosas posibles. Entonces, por eso le digo, la fe debe permanecer en nosotros. Por eso Pablo en los últimos días, ¿qué dijo? He terminado, he peleado la batalla, he terminado esta carrera, pero he guardado la fe. Una pregunta le hago, ¿porque todo le salió bien? No. Es que la fe no depende de las cosas tal como te salgan. No pueden ser la motivación que si las cosas me salen bien, yo creo que Dios existe. Si me salen mal, yo creo que Dios no existe, que Dios no es capaz. No, mi fe se debe mantener en los momentos mejores y en los peores momentos, porque sabemos que Dios va a actuar conforme a su poder, conforme a su voluntad, cuando tú activas tu fe. Ahí Dios va a actuar. Pero Dios no actúa por mi necesidad, pastor. No, Dios actúa más por la fe que tenga. Dios se mueve donde hay fe, ¿ve? Porque necesidad hay por todo lado, pero escasea la fe, escasea el creer en Dios. Todo mundo necesita que pase algo, pero como le decía, no buscamos al que todo lo puede, al que lo hace. Necesitamos milagros, pero somos reacios a buscar la presencia de Dios. Somos reacios a la iglesia, somos reacios al que nos comparte el evangelio. Hago una pregunta, ¿aquí alguien tiene algún dolor, alguna dolencia? Sí, creo que todos la tenemos. Le hago otra pregunta, ¿pero a todos les gusta ir al médico? No nos gusta ir al médico. Pero si miramos o nos hacen unos exámenes, ameritamos la ida al médico. Vemos que lo necesitamos. Así es la vida espiritual. Tal vez la gente o nos vemos sanos por fuera, pero por dentro necesitamos al Dios que todo lo puede, al Dios que nos puede transformar, al Dios que nos puede sanar, al Dios que puede cambiar nuestra vida día tras día. Entonces, hay dos tipos de fe en los que le quiero enfatizar. Y en la fe, lo escuchaba y me llamó mucho la atención de una fe como fruto y una fe como don. Una fe como fruto. Y de esa fe que está como don en nosotros. Entonces, la fe como don, ¿qué es? Es creer en lo que Dios hace. Creer lo que Dios hace. Como esa mujer que fue con un flujo de sangre y llegó, pero ella sabía que llegaba donde Jesús y tocaba su manto y que el Señor lo podía hacer. Como cuando ese paralítico fue llevado. ¿Por qué lo llevaron y abrieron el techo y bajaron a ese paralítico? Porque tenían la fe y sabían que Dios lo iba a hacer. Es esa fe, ese don de la fe. Y esa fe como fruto es creer lo que Dios dice. Es creer que Dios lo dijo. Tal vez va a tardar un poco, pero Dios lo va a hacer. Por eso vino la promesa a Abraham, que tendría hijo. Y la promesa fue dada, pero el cumplimiento tardó unos años. Pero Abraham sabía que eso iría a pasar, que aún así pasen los tiempos, las cosas se van a dar.
¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Si Dios dijo que bendeciría tu casa será bendecida, así hoy no se ha bendecido. Si Dios dijo, no sé, que tu descendencia le va a servir a Dios, que tus hijos le servirán a Dios, le van a servir a Dios. Pastor, pero es que yo ya estoy como, tal vez han pasado los años y si me muero y no lo veo, no importa que usted no lo vea, lo importante es que Dios lo va a cumplir. A Abraham se le dio una promesa, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y Abraham nos está viendo ahorita? No, pero la promesa se cumplió. O sea que lo que Dios dice en algún momento se va a cumplir. Si tú estás hoy en este lugar, estás por una descendencia, por promesas que vas a ver en esta tierra, pero promesas que tú no vas a ver, pero que de igual forma se cumplirán en tu generación. Por eso no deje de orar y tener fe por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, así no los veas. Entonces, como primer punto, quiero tocar el miedo. Dice Mateo 25, 24, si lo buscamos ahí, porque algo que no nos permite ejercitar la fe es el temor, es el miedo. Porque si tenemos un bastón, tenemos un soporte, como que yo me animo, como que viene algo que me dice, hey, tú puedes hacerlo. Pero cuando realmente no hay nada, cuando no están los recursos, cuando no están las fuerzas, cuando hay diagnósticos médicos contrarios, cuando el hogar se está destruyendo, cuando mis hijos se fueron, ahí es cuando necesito una fe activa en mí, que pueda decir, Señor, de mis manos esto se salió, mis fuerzas se acabaron, pero las tuyas están intactas y yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Qué dice la palabra ahí? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, ¿qué? Duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve que, y fui y escondí tu talento en la tierra, y he aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué fue lo que embargó a este hombre? El miedo. O sea que el miedo nos va a cohibir de saber qué puede pasar más adelante. ¿Ve? Entonces de pronto tenemos fe. Pero si el miedo está superando tu fe, no vas a dar paso de avanzada. Porque ese fue, mire que este hombre no era, dice que no era malo, ¿verdad? No habla de que era un hombre a causa del pecado, a causa de iniquidades, a causa de otras cosas, sino a causa del miedo. Él mismo reconoce, yo tuve miedo y guardé lo que tú me diste y lo enterré. Y ahí está. Entonces fue una persona estática. ¿Y qué sigue diciendo? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y sigue diciendo, por tanto, y sigue diciendo, entonces definitivamente hay muchas capacidades. Dios bendice, Dios coloca semilla, Dios coloca talentos, Dios coloca muchas cosas en nuestras manos.
aún tiempo, recursos, pero a veces el miedo no nos deja hacer cosas. ¿Ve? Y podemos decir, tenga fe, decirle a otro, tener fe, predicar sobre la fe, pero si tenemos el miedo frente a nosotros, le quiero decir, la fe no va a obrar como debía obrar. Y de hecho, hombres de la Biblia fueron enfrentados a temores, a miedo. Hombres sintieron miedo. ¿Por qué? Por la misma razón que somos seres humanos. Abraham fue uno que sintió miedo. Dice que cuando él iba a entrar a Egipto, iba con su esposa. Pero dice que él ahí vio que su esposa era hermosa. Y dice que él sintió miedo. Y él que le dijo a la esposa, di que eres mi hermana para que me vaya bien y no me maten. Porque si saben que eres mi esposa, ¿qué sintió él? ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, y él se debilitó en fe. Él creyó que Dios no lo podía salvar diciendo la verdad, que eran esposos. Y entonces por eso él dijo, no, di que eres mi hermana. O sea, estaba en medio prácticamente votando, pregunto, ¿una relación de 15 días? ¿De un mes? ¿De 6 meses? De muchos años a causa del miedo. Entonces digo, no, di que eres mi hermana y así las cosas pasan. ¿Ve? En otras palabras, Abraham le pareció, dijo, es mejor cuñado vivo que rival muerto. ¿Sí? Dijo, yo prefiero pasar como hermano. Entonces, ahí va conmigo. Entonces, ¿qué hace el miedo? Quita la fe y quita las posibilidades de enfrentar, de experimentar un mañana. ¿Ve? Una cosa es ser prevenido, una cosa es ser prudente y otra cosa que nos esté embargando el temor y el miedo para todo. Que debemos ser cuidadosos, claro. Prevenidos, sí, claro, pero no siempre estar frente a esos miedos, ¿ve? Porque, y eso nos pasa, eso no es culpa de nosotros. Lo que pasa es que aún desde niños nos marcaron con temores. Desde niños siempre íbamos a salir a la puerta, tenga cuidado. Pero mire que la puerta, pero sí va por la calle, pero vaya por la orilla, pero no sé qué. O sea, muchas cosas, que lo va a coger un carro, que se va a caer, que lo van a engañar, muchas cosas nos metieron desde pequeños. Entonces, en su buena fe, nuestros padres nos implantaron más temor que fe, más miedo que fe. Por eso estamos más cargados de temores que de fe. Por eso siempre estamos aún previniendo a otros. A veces nuestros consejos que damos a los nietos son más consejos ¿de qué? De temor, de miedo que de fe. Entonces siempre les decimos, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga. Le decimos a nuestros nietos, a nuestros hijos. ¿Ve? Pero cuando le decimos, emprenda, tenga fe, crea que Dios está contigo, que Dios te va a respaldar, cree que tienes capacidades, que tienes talento, que Dios te hizo superior tal vez a muchos en esta tierra. Entonces, por eso nuestros hijos, ¿con qué crecen? Con miedo. Sigue, incredulidad. Mire lo que dice Romanos 4, 18 en adelante. Ahí estamos en Romanos. Él creyó, está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Pero ¿qué sigue diciendo? Y no se debilitó en la fe.
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y sigue diciendo. Tampoco dudó, ¿por qué? Por incredulidad. O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es que dudemos de algo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nos llegue al término de la incredulidad, que lleguemos a ser incrédulos, que ya tú no creas en nada, que ya tal vez yo sé que vienen dudas. ¿Será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que Dios va a tardar más tiempo? He pedido, viene un poco de duda. Pero otra cosa, que de pronto se te meta incredulidad y digas definitivamente, yo no vuelvo a creer en Dios, yo me aparto, yo retrocedo, era mejor cuando yo no estaba. Entonces, ahí es lo peligroso, porque nos volvemos personas incrédulas. Entonces, que de verdad los que estamos aquí, que esta iglesia no toque esa parte de la incredulidad. Dice que se fortaleció en fe, pero Abraham tenía razones para dudar. Tenía muchas razones, y yo sé que ahí donde está sentado tiene razones para dudar, tal vez porque ha pasado años, porque han venido circunstancias, muchas cosas se han aglomerado para decirte definitivamente parece que no sucederá, pero yo hoy te digo de parte de Dios, Dios lo puede hacer. Si Dios te lo prometió, nada es imposible para aquel que lo prometió. Nada es imposible para Dios. Nada, nada es imposible. Lo que pasa es que a veces pareciera que como que personas que parecen que no fueran de fe tienen más fe que nosotros. Desafortunadamente, desafortunadamente. Esta semana, no, más de esta semana, como unos 15 días, le escuchaba a un pastor una historia. Esto no es mío, solo escuché a un pastor. Y me llamó la atención que él decía que había un pastor que tenía una iglesia tal, pero dice que al lado había una cantina y hacían mucho ruido y todo eso. Y bueno, fue una contienda ahí, la iglesia con la cantina. Entonces el pastor de fe, llamó a su grupo intercesor y dijo, vamos a orar para que la cantina se acabe. Se pusieron a orar, esas señoras de oración, esas guerrilleras de oración. Y oraron y la cantina se acabó, se secó, se quebró el hombre. Entonces el de la cantina se cuestionaba, decía, ¿por qué se acabó si el negocio venía tan bien? Alguien le dijo, lo que pasa es que el pastor cogió a su gente, se puso a orar por la cantina que se secara y la cantina acabó. ¿Y sabe qué hizo el de la cantina? Se fue y demandó al señor, al pastor. Lo demandó y fueron al juez. Y bueno, ¿usted por qué demandó al pastor? Y entonces dijo, sí, porque yo tenía mi cantina, me iba bien, y él consiguió a su gente de oración, se pusieron a orar y la cantina se acabó. Y el juez le dijo, o sea que usted asume que la cantina se acabó por la oración del pastor y su gente. Dijo, sí, así fue, por eso lo demando. Y le dijo el juez al pastor, le dijo, pastor, ¿y usted qué tiene que decir? Dijo, no, señor juez, pues nosotros sí oramos, pero yo no creí que la cantina se fuera a acabar.
Y el juez dijo: qué cosa tan tremenda. El de una cantina cree en la oración y el mismo pastor no cree que la oración puede todo. Que el cantinero está creyendo que fue la oración que le acabó el negocio. Pero el pastor dijo: no, yo no sé. Nosotros oramos, pero yo no creí que eso fuera a pasar. Es tremendo. Sí, eso lo escuché. Entonces, incredulidad acaba con nuestra fe. Un enemigo tremendo de la fe. Y termino con la razón. La razón acaba con la fe. Vamos a leer unos versículos de Juan 5:1 en adelante. Sí, después de estas cosas, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No vamos a leer más por tiempo, pero dice que había ahí un paralítico que estaba esperando hacía ¿cuántos años? 38 años. Pero él dice que siempre que venía el ángel, agitaba el agua, él se iba a meter al estanque, pero dice que alguien se le adelantaba. Pero dice que un día llegó Jesús y le pregunta por qué está ahí. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿este hombre era de fe o no era de fe? Yo creo que para uno esperar 38 años, tócate de fe. Le pregunto: ¿usted cuánto ya viniendo a la iglesia? 3 años y ya la fe se le empieza a acabar. ¿Cuánto lleva orando por sus hijos? 2 años. Y hay momentos donde has dicho: parece que ya no se pudo. Orando por su esposo y dices: parece que ya no se pudo. Por sus finanzas y has dicho: parece que no se pudo. Pero este hombre llevaba 38 años. Y él siempre, cuando venía el ángel, decía: tal vez venía el ángel, hacía algún movimiento, alguna señal daba y decía: hoy sí fue. Y nada. Pero a la próxima yo creo que sí será. Y otra vez, a los 15 días, dice, porque el problema, ¿sabe cuál era? Que el ángel no avisaba. Porque decía que venía de tiempo en tiempo. Pero él esperaba ese tiempo. Pero dice que alguien, y llega Jesús, le pregunta: ¿qué fue lo primero que él buscó darle a Jesús? Diga, una razón. O sea, ¿la razón cuál es? La razón es que alguien siempre me gana. Iglesia, no más excusas de que alguien se te llevó las oportunidades. Tú busca al Señor del cielo, porque las oportunidades que Dios te ha dado, que Dios ha puesto para ti, están intactas. Solamente tienes que arrebatarlas de manos del que todo lo puede hacer. Aunque yo de usted estaría contento por eso. Entonces, si no se pone contento, siga esperando. Siga esperando que el ángel de tiempo en tiempo te mueva las aguas y no busque al Señor Jesucristo. Siempre justificación. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas que le he mencionado hoy
van en contra de la fe. Cuando le pone razón a todo, cuando dice sí, pero la Biblia dice, pero yo creo que no. El pastor dice, pero yo creo que no. A mí sí me han dicho de las cosas de Dios, pero yo creo que no. Estás profetizando con tu boca, creo que no. Y tú tienes que decir, yo creo que sí, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo y así será. Si Dios ha dicho que esa situación adversa que estoy pasando, de ahí me vas a sacar, yo de ahí voy a salir. ¿Ve? Pastor, sí, Dios lo dijo, pero es que mire los exámenes y están terribles, pero es que Dios lo dijo. Pero es que Dios lo puede hacer. Pero es que Dios tiene la última palabra. Y alguien puede decir que la circunstancia está tremenda, que la situación económica está difícil y claro, es una realidad, pero la palabra a mí me dice que en tiempo de escasez nos dará abundancia. Pastor, ¿y por qué la palabra no dice que en tiempo de abundancia me hará abundancia? No, es que en tiempo de escasez los hijos de Dios seremos bendecidos como nunca antes. Digan, tiempo de escasez seré bendecido como nunca antes. En tiempo de escasez. En tiempos donde todo mundo está soltando palabras de queja, de maldición, tú vas a estar soltando palabras de agradecimiento y de fe. Es decir, Señor, Dios lo hizo. Me alegra saber que en tiempos como se hablan, las estadísticas, las circunstancias, los noticieros hablan y alguien aquí da testimonio. Pude conseguir un carro, no sé de cuánto valor, pero no son muy baratos. Y que alguien aquí dice, lo pudimos comprar. Cuando hay mucha gente por necesidad, los está vendiendo, los está dando lo que me den porque necesito salir de que metí en el banco de aquí, pero alguien está comprando y esos que van a estar comprando son los hijos de Dios. Los que están comprando son los hijos de Dios. Los que están comprando son los hijos de Dios. Porque en tiempo de escasez, el mundo va a estar vendiendo. El mundo va a estar vendiendo. El mundo va a estar con cosas aún encartado. No sé qué hacer con tal cosa. Señor, gracias porque tú me bendices en tiempo de escasez para poder hacerme a eso que otros están soltando. Porque la palabra también, Señor, me ha dicho que las riquezas del impío será para el Hijo de Dios. Y esa palabra está vigente. La riqueza de los impíos, las riquezas del mundo son para los hijos de Dios. Pero hay que añadirle fe y creer que esa palabra se va a cumplir. Que tu familia será prosperada. Que tu familia será bendecida. Que en tiempos no lejanos tú verás la bendición de Dios en esta tierra. Pero bendición que tú no alcanzarás a ver, tu descendencia la verá, porque tú estás sembrando para nuevas generaciones. Un día tus nietos dirán, Dios me ha concedido esto a causa de la oración de mi abuelo, de mi abuela. Porque la fe seguirá hablando. Porque tus oraciones seguirán hablando. Porque la viuda cuando sembró lo que tenía, el Señor dijo, quedará para memoria por siempre. Así que oraciones que usted está haciendo hoy en día quedarán para siempre. Quedarán para siempre. ¿Ve? Tú estás marcando una generación. Estás marcando unas nuevas temporadas. Unas nuevas temporadas. No crea que las lágrimas que tú estás soltando hoy son
van a caer a tierra. No, están cayendo en manos de Dios, porque Dios se ha presentado en nuestras vidas en esta temporada para marcar un antiguo y un nuevo testamento en cada uno de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo en tu vida a partir de ya y para siempre estará contigo y con toda tu descendencia. Tu descendencia no vivirá lo que tú has vivido. Tu descendencia, aunque escuche de miseria, no vivirá miseria, vivirá la bendición de Dios. Tu descendencia, aunque no va solamente a escuchar de la palabra de Dios, del temor de Dios, tu descendencia será temerosa de Dios, porque esa semilla que tú has implantado al día de hoy permanecerá y dará fruto por siempre y por siempre. Yo lo creo. Yo creo que ya en mi descendencia no habrán nietos, bisnietos, tataranietos que consuman licor. Que en mi descendencia de ahora en adelante no habrán descendencia adúltera. Que a partir de esta descendencia no habrán separaciones, no habrán divorcios, no habrá robo, no habrá drogadicción. Por eso cubre tu descendencia a través de tu fe, a través de tus oraciones, siendo Padre, yo hoy estoy pagando un precio que mi descendencia no pagará. Yo creo. Entonces nada de lo que haces está perdido. Nada se quedará enterrado. Toda lágrima tuya está siendo sembrada bajo tierra para dar fruto en su tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que el día que dé fruto, ese día seguirá dando fruto. Dicen que la planta del olivo da fruto a los 40 años. Lo leí. No sé si así es real, pero dice que da fruto hasta los 40 años, pero que cuando da, dice que de ahí en adelante no para de dar fruto. Yo no sé si Dios habla algo. El día que veas el fruto en algún hijo tuyo, en alguna hija tuya, en un nieto, de ahí en adelante no cesará ese fruto. El aceite no va a mermar en tu generación.